Imagina despertar un día y descubrir que compartes el planeta con más de 1000 criaturas que nadie sabía que existían. No hablamos de leyendas, sino de especies reales, invisibles hasta hace poco, escondidas bajo el suelo, en las profundidades del mar o entre hojas donde ni la curiosidad humana se atrevía a mirar. El año 2025 será recordado como el año en que la Tierra habló y los científicos, por fin, escucharon. Más de 1000 nuevas especies emergieron del anonimato, desafiando la idea de que ya lo habíamos visto todo. Mientras algunos celebran avances tecnológicos o lanzamientos espaciales, otros aplauden a los verdaderos pioneros, los que se ensucian las botas, hurgan en raíces o bajan a las tinieblas del océano para descubrir vida nueva. Durante siglos, la humanidad ha querido catalogarlo todo, medir, nombrar, ordenar. Pero el planeta parece tener un sentido del humor peculiar. Justo cuando creemos que entendemos sus reglas, aparece una rana que parece de chocolate, una hormiga digna de Voldemort o un cangrejo que parece disfrazarse para el carnaval. Es como si la naturaleza jugara con nosotros, recordándonos que el asombro aún no está en peligro de extinción. Cada nueva especie descubierta es una historia en miniatura de resistencia y azar. Algunas regresan desde el borde de la desaparición, como fantasmas que se niegan a rendirse. Otras, en cambio, acaban de ser reveladas, como secretos que la Tierra guardó durante millones de años. Y aunque el mundo moderno parece girar más rápido que nunca, este tipo de hallazgos nos obliga a frenar y mirar más de cerca lo que siempre estuvo frente a nosotros. Porque, a fin de cuentas, el mayor descubrimiento no es encontrar vida nueva, sino recordar que todavía queda tanto por entender del planeta que habitamos. Especies que regresan del borde del olvido. Hay criaturas que se niegan a aceptar su destino, como si la extinción fuera solo un rumor exagerado. El cóndor de California, por ejemplo, volvió a despegar sus alas sobre los cielos que alguna vez fueron suyos. A principios del siglo pasado, esta ave parecía condenada a los libros de historia, cazada, saqueada y diezmada por la codicia humana. Cuando el último ejemplar fue capturado en libertad, muchos pensaron que era el final. Pero la ciencia, esa que a veces juega a ser hada madrina, decidió intentarlo una vez más. En los zoológicos del sur de California comenzó una misión improbable, criar en cautiverio lo que el mundo había destruido. Décadas después, esas crías surcan los acantilados con la misma elegancia de sus antepasados. Hoy, el cóndor de California no solo volvió al cielo, sino al imaginario colectivo como símbolo de que la extinción no siempre es una sentencia definitiva, sino una pausa antes del milagro. Algo similar ocurrió con el lince ibérico, un felino tan escurridizo que durante años se creyó más mito que mamífero. Casado, desplazado y hambriento, su población llegó a rozar los límites de lo trágico. Pero mientras el Mediterráneo cambiaba, un pequeño grupo de conservacionistas decidió restaurar su reino. Reforestaron, devolvieron presas, y sobre todo, esperaron. Hoy, los linces vuelven a deslizarse entre matorrales y ruinas, tan silenciosos como la propia esperanza. Y si los linces y los cóndores son símbolos majestuosos del renacimiento, el cerdo pigmeo es la prueba de que incluso las criaturas más humildes merecen un regreso triunfal. Este diminuto habitante del noreste de la India, que cabría en el regazo de un niño, fue declarado prácticamente extinto. Sin embargo, un puñado de científicos, con más paciencia que recursos, crió una pequeña comunidad en cautiverio. Años después, liberaron decenas de ejemplares en 4 reservas naturales. Los primeros nacimientos en libertad confirmaron lo impensable, la vida siempre encuentra una rendija para colarse de nuevo. Estos regresos no son casualidad. Son el resultado de una obsesión humana que, por una vez, juega a favor del planeta. Cada especie salvada reescribe una página del relato natural que habíamos dado por perdido. En un siglo marcado por la desaparición, estas historias son los capítulos que se niegan a cerrar. Las recién llegadas, criaturas que nadie vio venir. Mientras algunos animales regresan triunfales del borde de la desaparición, otros aparecen por primera vez, como invitados sorpresa en una fiesta que lleva millones de años celebrándose sin que nadie les diera invitación. El 2025 rompió récords, más de 1000 nuevas especies descritas oficialmente. Es como si el planeta hubiera decidido publicar una actualización de sí mismo, versión 2.0, solo para recordarnos que seguimos usando un mapa incompleto. La primera en robarse titulares fue una rana diminuta hallada en las tierras bajas de Putumayo, Perú. Durante años, su croar agudo resonó entre las raíces del bosque amazónico, pero nadie había visto de dónde provenía. Hasta que un grupo de herpetólogos, con la paciencia de detectives naturales, descubrió que el sonido provenía de una criatura que parecía salida de un sueño surrealista, una rana de hocico alargado, con piel brillante, que cava túneles bajo tierra. La bautizaron rana tapir. Su apariencia es tan curiosa que parece diseñada por un niño con exceso de imaginación. Y si la rana tapir parece un chiste de la evolución, espera a conocer a su prima espiritual, la rana de chocolate.
Sí, existe. De color marrón profundo y textura aterciopelada, parece hecha para derretirse en una taza caliente, pero es completamente real. Fue hallada en Brasil, y su tamaño no supera el de una uña humana. Los científicos la encontraron siguiendo su canto, un sonido tan agudo y constante que parece una alarma diminuta en medio del bosque. Algunos aseguran que es el segundo vertebrado más pequeño del mundo, aunque lo que realmente asombra es su capacidad para pasar desapercibida durante siglos. Pero la naturaleza, siempre con su humor oscuro, no se detuvo ahí. En las profundidades de Australia Occidental, un grupo de investigadores se topó con una hormiga tan extraña que solo podía tener un nombre igual de inquietante, la Ptenella Voldemort. Su cuerpo es pálido, translúcido, y sus ojos, inexistentes. Vive completamente bajo tierra, guiada por el tacto y la intuición, como una sombra que aprendió a moverse sin luz. Algunos científicos bromearon diciendo que ni siquiera el mismísimo mago oscuro se habría atrevido a crear algo tan escalofriantemente eficiente. Sin embargo, entre los descubrimientos más curiosos del año, hubo uno que literalmente salió a la orilla. En una playa australiana, una familia que paseaba al atardecer encontró un cangrejo tan peludo y extraño que parecía un experimento fallido entre una esponja marina y una peluca de los 70. Intrigados, lo enviaron al museo local, donde se confirmó la sorpresa, era una nueva especie de cangrejo esponja. Su apariencia, aunque cómica, tiene una razón, esas fibras funcionan como camuflaje natural. Pero lo más divertido es que el cangrejo parece no confiar demasiado en su disfraz y lo refuerza cubriéndose con fragmentos de esponjas reales, como si fuera un maestro del disfraz con problemas de autoestima. Y mientras los bosques y las playas revelaban sus secretos, el océano, ese abismo aún en gran parte inexplorado, decidió sumarse a la fiesta. A más de 3.000 metros de profundidad frente a las costas de Costa Rica, un equipo de investigadores a bordo del buque Fouke descubrió no una, sino 4 nuevas especies de pulpos. Criaturas translúcidas, con tentáculos que brillan como filamentos de vidrio bajo la presión de las tinieblas. Cada movimiento parecía coreografiado por la propia gravedad del mar. En un lugar donde la luz no llega, la vida sigue encontrando formas de volverse luminosa. Lo fascinante es que ni siquiera el 20% del fondo oceánico ha sido explorado, lo que sugiere que bajo las olas no solo hay peces y corales, sino capítulos enteros de la historia de la evolución esperando a ser leídos. Cada nueva especie descubierta en las profundidades es una línea escrita en un idioma que apenas comenzamos a traducir. Estos descubrimientos no son simples curiosidades biológicas. Son recordatorios de que el planeta aún tiene secretos, y que la idea de que ya lo sabemos todo es, probablemente, la ilusión más humana de todas. El océano y el nuevo mapa de la vida oculta. Bajo la piel azul del planeta, donde la presión aplasta el metal y la oscuridad es tan densa que parece sólida, el mar guarda un secreto, la mayor fábrica de vida desconocida. Los científicos, armados con robots de exploración más costosos que un transbordador espacial, se han adentrado en esas tinieblas y lo que encontraron en 2025 desafía cualquier escala conocida. Frente a las costas de Chile y hasta los límites de la isla de Pascua, descubrieron cientos de nuevas especies, corales luminosos, langostas con caparazones traslúcidos, peces que parecen esculturas vivientes y criaturas tan extrañas que ni los biólogos sabían en qué casilla del árbol de la vida colocarlas. Uno de los hallazgos más comentados fue el del sapo de mar Chonops, un pez que parece diseñado por un pintor surrealista. De ojos saltones y piel rugosa, este animal camina sobre el fondo marino con aletas que funcionan como patas, como si se negara a aceptar su naturaleza de pez. A su lado, los científicos encontraron erizos de mar del tamaño de pelotas de golf y corales que brillan con tonos rosados, capaces de sobrevivir en temperaturas y presiones que pulverizarían cualquier organismo terrestre. Cada descubrimiento es un recordatorio de que el océano no solo es un ecosistema, es un archivo viviente del pasado y una maqueta del futuro biológico del planeta. El Instituto Oceanográfico Smith, pionero en estas expediciones, describió sus hallazgos con una mezcla de asombro y humildad. Lo que hemos visto allá abajo no son monstruos, sino maravillas. Es el planeta recordándonos que la vida no necesita permiso para reinventarse. En total, mapearon más de 50.000 kilómetros cuadrados de terreno submarino jamás explorado, una hazaña que cambia por completo nuestra comprensión de los océanos. Por primera vez, los científicos pudieron observar ecosistemas completos desarrollándose sin la influencia humana, como ventanas abiertas al origen mismo de la vida. Lo paradójico es que, mientras invertimos miles de millones en buscar vida en Marte, el 80% de nuestros propios océanos sigue siendo un misterio. Cada misión submarina revela lo mismo, que el planeta es más vasto y más creativo de lo que pensamos. Las profundidades no son cementerios del pasado, sino laboratorios de innovación natural donde la evolución aún está en fase experimental. Y quizá lo más irónico de todo es que, en este siglo de hiperconectividad y algoritmos, los mayores descubrimientos provienen de los lugares sin señal.
donde no hay cobertura, ni wafa, ni luz. Solo vida. La misma que nos observa desde abajo, esperando que, por una vez, aprendamos a mirar más allá de la superficie. Los guardianes del aire y la tierra. Mientras el océano revela criaturas que parecen nacidas del abismo, la superficie del planeta tampoco se queda atrás. En los campos, selvas y montañas, la ciencia ha encontrado nuevas formas de vida que zumban, trepan, florecen y vuelan sin que nadie las hubiera notado. Tal vez el ejemplo más simbólico de este renacimiento sea el de las abejas. En 2025, un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania descubrió 6 nuevas especies, tan diminutas que podían pasar inadvertidas incluso sobre una flor abierta. En tiempos donde el rugido de los motores opaca el zumbido del mundo, estas pequeñas arquitectas nos recuerdan que la polinización es el verdadero pulso del planeta. Sin ellas, la civilización sería un experimento fallido. Y es que las abejas, aunque parezcan frágiles, son la maquinaria más precisa del ecosistema. Cada nueva especie descubierta amplía el catálogo invisible de los polinizadores, y con ello, la capacidad de la Tierra para seguir respirando. Lo curioso es que su aparición no solo significa biodiversidad, es también una señal de recuperación. En la última década, las poblaciones de abejas habían caído en picada, diezmadas por pesticidas, plagas y un cambio climático que confundió sus calendarios naturales. Pero los últimos estudios indican un repunte, lento pero real, impulsado por una ola de apicultores, científicos y comunidades rurales que entendieron algo esencial: sin abejas, no hay futuro. Más al sur, en la selva peruana de Alto Mayo, la historia tomó un giro aún más sorprendente. En una región asolada por la deforestación, los científicos descubrieron varias especies nuevas, desde una salamandra que escala árboles con la delicadeza de un equilibrista hasta un pez de cabeza blanda que parece más una caricatura que un vertebrado. Pero los verdaderos protagonistas fueron los mamíferos. Un ratón espinoso, un murciélago frugívoro y una ardilla enana que, con suerte, podría caber en la palma de la mano. El hallazgo más intrigante, sin embargo, fue el de un ratón semiacuático que vive entre pantanos y que, según los investigadores, podría ser único en el planeta. Es la versión biológica de una obra perdida, nadie sabía que existía, y ahora que lo sabemos, debemos evitar que desaparezca. Pero entre todas esas criaturas diminutas y resucitadas, una se llevó el aplauso global: el olinguito. Mitad gato, mitad peluche, este pequeño carnívoro fue oficialmente descrito tras décadas de confusión. Durante años, los científicos lo habían confundido con su primo cercano, el olingo, hasta que el análisis genético reveló la verdad: una especie completamente nueva, la primera de su tipo en el hemisferio occidental en casi 40 años. Fue como si la selva, cansada de ser talada, decidiera entregar un recordatorio de lo que aún puede ofrecer. En África y Asia también hubo revelaciones que parecen sacadas de un cuento. En la cuenca del Congo se registraron decenas de especies nuevas de plantas y animales: cocodrilos de hocico delgado, anfibios coloridos, aves que imitan cantos y flores que brotan como incendios entre la sombra. En Malasia, una planta parásita llamada Phmia malayana asombró a los botánicos por su capacidad de vivir sin fotosíntesis, alimentándose del suelo y de sus vecinas, casi como una ladrona vegetal. Y en Guinea, una nueva especie de café salvaje, con aroma más intenso y resistencia al calor, dio esperanza a una industria que vive al borde del colapso climático. Mientras los titulares hablan de crisis, colapsos y extinciones, la Tierra responde con un acto de rebeldía: crear, reinventarse, florecer donde nadie lo espera. Cada nueva especie descubierta es una nota en la sinfonía caótica de la vida, recordándonos que aún no hemos escuchado todas las melodías. El sentido de descubrir, lo que nos revela la nueva era biológica. Descubrir una nueva especie siempre fue un acto de asombro, casi una confesión de ignorancia ante el universo. Pero en esta era, donde los satélites vigilan cada metro cuadrado del planeta y los drones escanean hasta las raíces de los árboles, encontrar algo nuevo parece un milagro. Y sin embargo, ocurre miles de veces al año. Es como si la Tierra, con una sonrisa irónica, nos dijera: creyeron haberlo visto todo, ¿verdad? Lo más curioso es que estas revelaciones no solo ocurren en selvas remotas o arrecifes imposibles. Muchas suceden en los márgenes de las ciudades, en laboratorios olvidados o incluso en colecciones de museos donde un espécimen mal etiquetado lleva décadas esperando a que alguien lo mire 2 veces. Así fue como, en plena era digital, un puñado de científicos redescubrió especies que dormían en frascos de formol desde los años 70. El descubrimiento, irónicamente, ya estaba hecho, solo faltaba que el presente lo entendiera. Pero detrás del romanticismo de cada hallazgo hay una verdad más incómoda: descubrir una especie hoy no significa garantizar su futuro. Algunas se extinguen antes de tener un nombre. Otras, apenas descritas, ya habitan en territorios arrasados o mares contaminados. La paradoja es cruel:
cuanto más sabemos, más evidente se vuelve lo que estamos perdiendo. Y, aún así, seguimos buscando. Porque descubrir no solo es una cuestión de ciencia, sino de identidad. Nos recuerda que somos la única especie que intenta conocer a las demás antes de olvidarlas. El planeta no deja de sorprendernos, no por generosidad, sino por instinto. Como si la vida, testaruda, se resistiera a rendirse. En medio de crisis ambientales, incendios y sequías, aparecen flores que no conocíamos, insectos que vuelan por primera vez ante nuestros ojos, corales que brillan con tonos que ningún filtro digital puede replicar. Es la naturaleza diciendo, todavía estoy aquí. Una resistencia silenciosa que no necesita pancartas ni discursos, solo la simple terquedad de existir. Y quizás ese sea el mensaje final. No se trata de volver a mirar al mundo con nostalgia, sino con humildad. Porque cada especie descubierta no es una curiosidad para documentales ni un trofeo para académicos, es una evidencia de que la vida, a pesar de todo, aún nos supera. Mientras sigamos buscando, observando y nombrando lo que ignorábamos, habrá esperanza. La verdadera extinción no ocurre cuando desaparece una especie, sino cuando dejamos de mirar. La ironía del asombro. Resulta irónico que, en la era más tecnificada de la historia, el mayor lujo sea volver a sorprendernos. Mientras los algoritmos predicen nuestros deseos y los satélites cartografían cada esquina del planeta, la Tierra todavía esconde secretos bajo una hoja, dentro de una cueva o en una gota de agua. Esa obstinación del mundo por seguir creando, o al menos por no revelarse del todo, es la última frontera que nos queda. No es la conquista espacial ni la inteligencia artificial, es redescubrir el milagro que siempre estuvo bajo nuestros pies. La nueva era biológica no será una lista de nombres latinos ni una colección de fotografías científicas, será una narrativa en la que el ser humano aprenda a observar sin destruir, a descubrir sin apropiarse, a nombrar sin olvidar. El desafío no está en hallar más especies, sino en no perder la capacidad de maravillarnos con ellas. Cada hallazgo nos devuelve una parte de lo que habíamos dejado escapar, la curiosidad, ese instinto que alguna vez nos hizo levantar la vista al cielo y preguntarnos qué había más allá. Porque la naturaleza no nos debe nada. Somos nosotros quienes la necesitamos para seguir recordando qué significa estar vivos. Y mientras sigamos hallando criaturas que desafían nuestra lógica o plantas que brotan en el límite del absurdo, habrá una razón para seguir mirando. El descubrimiento no termina cuando la ciencia publica un artículo, empieza cuando alguien, en silencio, entiende que ese pequeño fragmento del mundo también es parte de sí mismo. Así que, si llegaste hasta aquí, no lo tomes como el final del video, sino como el inicio de algo más grande, una forma distinta de mirar al planeta. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana en este viaje por los misterios que aún respiran bajo el ruido del mundo. Dale like y comparte este contenido. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.